no es otra cosa que una persona común que un día soñó hacer algo fuera de lo común. Yo creo que esa sería la experiencia, la enseñanza que a mí me dejó. Porque bueno, vuelvo a lo que hablábamos en un inicio, ¿no? O sea, el atreverse, el buscar y que de repente alguien de frente te diga, no, o sea, ni le muevas por ahí, tú no estás hecho para eso, tú no lo vas a lograr, tú no vas a llegar ahí. Iniciar o por lo menos darte cuenta que si no era para ti, darte cuenta y llegar al punto en donde digas, sí, tienes razón lo que me dijo, pero me di cuenta yo, no me lo tuvo que decir un tercero. Él es un Ironman, no es el rival más débil y hoy nos acompaña aquí en Blue Talks. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Katia? Bienvenida. Muy bien, doctor. Muchas gracias. ¿Usted qué tal? Muy bien, muy contento, muy curioso por nuestro invitado. La verdad es que tengo muchas cosas que quiero descubrir y platicar con él. Totalmente, mucha emoción. Oye, pues por favor hay que pedirle a nuestro público también que nos comente, nos comparta, se suscriba al canal, cuéntenos todo lo que quieran. Y no se olviden, desde luego, también de compartir el contenido. Y pues ya, ¿qué te parece si lo presentamos? Por favor, sí. Héctor Tostado, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están? Buen día, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Muchas gracias a ti. A ti por venir. Nosotros empezamos siempre muy facilito. Cuéntanos en principio a qué te dedicas hoy, Héctor Tostado. Es una pregunta que mucha gente a la fecha, después de 30 años de conocerme, me sigue diciendo, ¿pero qué haces? Y me parece que es algo a lo que nos vamos a enfrentar todos los que estemos en el medio. Pero yo me presento como productor de entretenimiento. Ok. ¿Qué hace un productor de entretenimiento? ¿Viste? Para que sea más... Entretenemos. Okay. Así, soy doctor, pero no doy recetas. Yo soy productor de entretenimiento, pero no tengo un circo, ¿no? Bueno, la verdad es que decidimos darle como ese naming porque yo empecé haciendo tele, después la tele me llevó al medio publicitario y el medio publicitario me llevó a hacer prácticamente todo, sin confundirlo con todólogo, más bien pues fuimos aprendiendo y construyendo relaciones a mediano o largo plazo con los clientes y nos permitió trascender de hacer solo un video o un video corporativo o un spot publicitario a hacer convenciones, campañas, lanzamientos de películas y entonces así es como tratamos de presentarlo, uno para generar esa duda de, ¿pero qué haces? Bueno, sí, y en realidad entretenemos. Mi postura es que todo lo que hacemos quienes nos dedicamos a crear mensajes y a comunicar requiere de una carga de entretenimiento. Igual lo necesita un abogado que va a presentar los resultados anuales, ¿no? de un despacho, donde sabes que todo el mundo empieza a los 5 minutos, ya sabe que viene y empieza a los 5 minutos, como en la Cámara de Diputados, ¿no? Con celulares y con la mente en otro lado. Si no das el mensaje adecuado, con la duración adecuada y con la carga de entretenimiento adecuada, que es como lo entendemos nosotros, no vas a conectar y no vas a hacer que la gente esté atenta a lo que quieres transmitir. Entonces es un poco como yo lo entiendo. Y ya de ahí, pues el cuello de botella baja a donde lo tengamos que aplicar, ¿no? O sea, hemos estado trabajando en cosas relativas al audio, a la televisión, al cine, después a lo digital. Nosotros fuimos como de estos que empezamos incipientemente como en la época digital, cuando te decían, no, aquí no hacemos nada ni de Facebook ni de redes, o sea, ahí hay un cuate, sí, ahí hay un trainee que es el que está como empezando a entender eso platícaselo, para esto no tenemos presupuesto, no tenemos nada. Y hoy pues el 95% de nuestro trabajo termina o va dirigido a digital. Entonces, en todo eso, y regresando al principio, pues creemos que siempre es importante una carga de entretenimiento. El entretenimiento es serio, el entretenimiento también es triste, o sea, te provoca diferentes emociones. Lo importante es que tengas la capacidad de crear un mensaje que conecte. Entonces, cuando alguien necesita eso, yo lo produzco. Wow. Eso es lo que hacemos. Ok. Oye, Héctor, ¿cómo llegas a esto? O sea, ¿qué estudiaste para llegar a ser productor de entretenimiento? Te cuento, yo estudié licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UNAM. En esa época, que fue principios del 2000, pues en realidad había un par de carreras importantes o un par de universidades importantes en México para esa carrera, que era para mí o por la parte en la que yo estaba, la UIC y la Ibero. Y yo al haber estudiado en escuelas maristas, ahí nos invitan, te obligan a hacer el examen de la UNAM.
Y entonces lo hicimos y solo 4 de la generación de 350 personas lo pasamos. Wow. Yo al principio decía, no, yo quiero estar en la Ibero, quiero estar en la WIC, e incluso empecé procesos para ir a 2 universidades en Estados Unidos, una de ellas me parece que era en San Luis. Bueno, al final por cosas de la vida y de la familia y no se pudo. Y yo entré incluso negado a la escuela, ¿no? Como pues me quedé con la última opción, porque yo no quería ir a la UNAM. Me tocó la época o la generación donde hubo el paro de un año, fui compañero del MOSH, o sea, soy como de esa generación, pero es muy cierto que la carrera en esa época tenía un tinte como mucho más de periodismo, hacia el periodismo, en la parte de comunicación, porque además estaba en ciencias políticas, que justo es donde están los internacionalistas y gente más con ese perfil, ¿no? O sea, al final un perfil más político, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, pues ahí tuvimos que irnos abriendo camino poco a poco y entender un poco de todo lo que yo estaba viendo como en la baraja, hacia dónde quería enfocarme. Y pues muy temprano tuve la oportunidad de conectarme por una anécdota muy linda con gente de TV Azteca. Y a partir de tercer semestre empecé a trabajar en televisión y eso es lo que me tiene hoy aquí relacionado con medios y con marcas, pero muy dentro de este mensaje que les comentaba hace ratito. Pero bueno, en concreto empecé en la UNAM y después tomé algunos complementos con escuelas de Madrid y otros lugares que me parecía, por ejemplo, yo que en su momento trabajé con el rival más débil, con la BBC, en esa época era como para nuestro mercado, como los másters, ¿no? O sea, ellos tenían equipos de iluminación y cámaras que nadie más tenía, entendían los contenidos y la forma de trabajar los contenidos de una manera completamente diferente. Entonces, también es una oportunidad que tuve, gracias a Dios, de participar con grandes televisoras o broadcasters de diferentes países, donde fui viendo cómo hacían las cosas en diferentes lados y después tener la propia, ¿no? O por lo menos a nivel entendimiento, entender cómo iba a proponer yo hacer las cosas y mandar mensajes. Pero sí creo que la escuela, en este caso la UNAM, nos dio algo a mí me dio algo bien importante, que fue la universalidad, ¿no? Y aprender a tratar con todo tipo de personas y a salir adelante de cualquier circunstancia, como en nuestro caso les decía, que fuimos la generación del parón. Así es. Exacto. ¿Por qué comunicación? ¿Por qué decides estudiar comunicación y no algo más o algo diferente? Fíjate, es muy chistoso. Mi papá siempre se dedicó a ventas. Mi mamá fue como más hacia la parte contable. Y yo, de hecho, en tercero de prepa, que en el CUM, que es de los maristas, te lo dividen por áreas. Me parece que así lo hacen en casi todas las preparatorias. Sí. Y yo me metí a área 3, que eran las el área económico-administrativa. Parecía que yo iba perfilado hacia allá, ¿no? Pero en realidad me metí ahí porque era donde echábamos más relajo, donde estaban como los que sí salían, ¿no? Es el último año y yo me la quiero pasar bien. Sí. En realidad tendría que haber entrado a área 4, pero ahí eran más serios, eran más estudiosos. Los maestros que estaban dando las materias de esa área era así de, mejor este es mi último año de prepa. Entonces, la verdad es que creo que lo que me abrió paso hacia allá fue el tema de la curiosidad. Hay algo que yo siempre he tenido y muchas veces lo analizo y sé que hay gente que hasta se desespera conmigo en ese sentido, y es que yo siempre busco como esta parte de reinterpretar, de cómo hacer algo mío y sacarlo a la luz y escupirlo y publicarlo y moldearlo, no hacer como lo están haciendo otros. Creo mucho en esta frase que me dijo mi primer jefe, que no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, siempre tienes que estar viendo qué están haciendo en diferentes lados, qué viene, y esa información es lo que te hace crear algo nuevo. Pero hay veces que hay que ser muy suertudo, no digo que no lo exista, pero para inventar algo desde nuevo, sin referencias, sin un bagaje, sin nada de la mano, yo creo que difícilmente alguien puede venir y decirte, esto lo hice apuntando con el dedo y salió, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que me abrió cuando fueron todas las escuelas al CUM, porque me parece igual que lo hacen todas las prepas. Con mi hijo igual aquí en el TEC vivía algo similar, pero van y te platican, ¿no? Más o menos para dónde va la cosa dependiendo de la carrera que escojas. Y me pareció que era la que más conectaba conmigo. Después me di cuenta que el haber estado en área 3 no solamente fue un tema social, sino que también me ayudó a entender la parte del negocio. Y eso es lo que creo que, eso más la preparación que he vivido sobre el camino, pero es lo que me permite también entender que siempre hay que tener una visión de negocio y saber manejar tus números y saber
estructuralmente y administrativamente y financieramente saber hacia dónde quieres ir y no puedes vivir solo de la creatividad, ¿no? Después hay que darle forma y convertirla en negocio. Entonces, me parece que pues, la vida te va poniendo a veces y el haber estado en área 3, aunque mucha gente igual me decía, pero ¿por qué te fuiste para acá y luego para acá? Bueno, pues en una plática me pareció que yo conectaba más con esto, pero al final todo lo demás me ha servido para ir formando y encontrando caminos sobre la marcha, ¿no? Ok. Oye, y la carrera, bueno, ¿cuáles fueron las reacciones en un principio cuando les dices a tus papás quiero estudiar comunicación? ¿Dijeron, sí, claro, ve o hubo alguna resistencia? Porque de repente estudiar comunicación, yo siempre escucho estas preguntas de, ¿vas a vivir del aire? Claro. Y yo siempre contesto a los papás, claro que vas a vivir del aire, porque si tu programa está al aire, pues estás ahí, está funcionando, ¿no? De acuerdo. Mira, honestamente las cosas no estaban muy bien en casa en esa época. No hubo como mucho en ese sentido, al contrario, yo recuerdo mucho de mi papá, dolor por no haberme podido apoyar en escoger la universidad o el camino que yo quería irme a Estados Unidos. Y creo que ellos desde muy temprano entendieron que yo era muy diferente en cuanto a, o sea, no es que yo fuera a heredar un mismo camino o que yo quisiera irme por el mismo camino que ellos. Creo que venimos de generaciones así, o sea, yo la verdad es que creo que muy pocos de mi generación o de mis amigos realmente siguieron el camino de sus papás, excepto los que ya tenían como un camino muy claro, una empresa. Pero creo que eso son un par de generaciones atrás donde no solo por admiración, sino a veces hasta por obligación era de yo soy abogado y tú tienes que estudiar Derecho y punto, ¿no? No hay la profesión de la familia. Sí. Se hereda. Pero me enfrenté muchísimo a eso, Carlos. Yo me acuerdo que en la primer clase, el primer maestro que tuvimos nos dijeron bienvenidos a una de las carreras con mayor población estudiantil y una de las carreras donde la mayoría de ustedes terminará arriba de un taxi. Eso fue la primera frase que me dijeron con el primer maestro el primer día en la UNAM. Y eso se me quedó muy grabado porque también es cierto que tengo eso de cómo fregados, ¿no? Entonces, hoy lo traigo conmigo y me acuerdo mucho. Cada que me estoy preguntando si puedo o no dar ese paso, acuérdate que alguien hace, ¿no? Cuando tenías 17 años te dijo que ibas a terminar en un taxi y ve hoy dónde estás. Entonces, sigue adelante, inténtalo y atrévete, ¿no? Pero sí, o sea, creo que de hecho en esa época, hoy la verdad ya la oferta estudiantil y académica es totalmente diferente. Pero en esa época sí creo que incluso la carrera de comunicación como tal era de, pues vete a comunicación, ¿no? La medicina definitivamente no se te va a dar, el derecho, pero no veo por dónde. Vete a comunicación y ahí como que carrera parecía como que se abría el espectro de más posibilidades y si no al final te ayudaba como una base para lo que terminaras decidiendo hacer. Creo que no era muy bien vista y tampoco había muchas universidades que lo idean. Incluso en la UNAM te piden, en esa época te pedían por la cantidad de personas que quieren entrar, que pusieras 2 opciones de carrera. Por si no alcanzabas cupo en una, entraras a otra. Y mi segunda carrera fue contabilidad. Que nada que ver, pero dije, bueno, vengo de área 3, ya medio sé. En mi casa más o menos se dedican a los números, bueno, pues si de plano no. Alguien me va a ayudar. Que la vida me dirá que no es por aquí y pues me voy a contabilidad. Entonces imagínate, o sea, comunicación, contabilidad, esa era mi segunda opción. No se veían muy cercanas. Sí. Para nada. Oye, Héctor, ¿y cómo fue tu vida en la universidad? ¿Eras ese alumno de estrellitas o ese que apenas iba? Sobre todo también ahorita que nos platicaste que empezaste a trabajar como en tercer semestre, ¿cómo balanceabas lo de la vida laboral con la vida estudiantil? Claro. Cuéntanos un poco sobre eso. Te cuento, ahí otra vez influye mucho lo social y creo que ahí cada caso y cada cabeza es un mundo, pero en mi caso específico yo nunca tuve problemas para la escuela y creo que en eso soy afortunado. Desde niveles primarios nunca fui de esas personas que tenía que estudiar montones, que discutiera con los papás porque no quería estudiar o no quería hacer las cosas naturales de la escuela, ¿no? Tampoco me considero, bueno, eso pregúntenselo a quienes me conocen, pero tampoco me considero un nerd, más bien nunca tuve como problema con eso. Entonces creo que en ese sentido, bueno, pues les comentaba hace rato, ¿no? Que de mi generación solo 4 pasamos el examen de la UNAM y me considero afortunado por ello, pero también creo que es algo que siempre he tenido muy claro y como que me la creí. Y yo terminé toda esa parte previo a la universidad como de manera relativamente sencilla. Entonces, cuando entré a la universidad no entré con miedo, no entré con, híjole, ahora sí me van a traer en... Nunca le he tenido como miedo o inseguridad o nervio a esa parte. Entonces,
pues entré a la escuela con ese mismo objetivo, pero socialmente o familiarmente yo ya también empezaba a tener un poco el apuro, la presión de tienes que empezar a hacer algo. Porque tus papás ya no te pudieron pagar la escuela y porque ya tampoco están pudiendo pagar ni el transporte para ir a la escuela. O sea, como que me entró ese chip de a partir de ahorita, sí, a partir de ahorita te las estás viendo ya por ti solo. No te lo han dicho así de claro, pero más claro ni el agua. Entonces, pues empecé como todos, ¿no? Porque además en la UNAM específicamente creo que los primeros 3 semestres son tronco común. Entonces ahí tuve la oportunidad de conocer a muchas personas, de socializar, de esta parte universal, de que creo que la UNAM como pocas te da esa oportunidad de igual ver a un chico que llega con 2 Suburbans detrás de él a tener a alguien que apenas tiene para el desayuno de ese día y hasta te pide prestado para regresarse, ¿no? Y eso lo hace muy interesante y además, pues, como sea ciencias políticas, conoces a gente con mensajes como muy claros, posturas muy claras y completamente opuestas y te ayuda mucho a conocer el mundo en realidad. Pero yo ya traía mucho ese chip, entonces yo de repente trabajaba con un tío y me acuerdo mucho que de Metro CU me iba al centro, yo me llegaba con la mochila, llegaba con bolsas porque tenía un tío que tenía una imprenta y él entregaba bolsas de regalo en el centro, a proveedores en mesones en el centro. Entonces yo cargaba mis bolsas, me iba a las clases y cuando tenía el break me subía al metro, iba al centro, las entregaba en mesones y regresaba. Y así fue como empecé a tener como primer... Esto es usar muy bien el tiempo. Pues sí, además. Sí. Y luego en tercer semestre esta anécdota está padre, fueron a hacer, de TV Azteca, fueron a hacer exámenes, pero ya sabes, como estos scouters que están ahí como en la zona de social, en las cafeteras y todo eso, y te dicen, ¿te gustaría participar en un programa de televisión? Y pues los van como filtrando, ¿no? Entonces nos escogieron a varios, nos metieron a un saloncito, nos hicieron un examen de cultura general, y saliendo de ahí, en cuanto lo entregué, me dijeron, oye, ¿puedes grabar la próxima semana a tal hora, a tal hora? Wow. Yo dije, pues sí, vamos, ¿no? Y en ese inter, otro de mis trabajos era, que creo que también eso me fue llevando hacia el tema de eventos. ¿Cuántos trabajos tenías? Sí, no, pues es que en ese momento, si tienes la energía, el tiempo y la necesidad, Sí, claro. Pero es que me preguntaban hace rato que por qué me fui a comunicación. Yo empecé muy chavo y olvidé este punto. Yo era como animador de fiestas, me encantaba trabajar en los eventos de 15 años, de ta. Y una de estas agencias manejaba el torneo el abierto de tenis, que en ese entonces era en México, en el Club Alemán. Entonces ellos ponían como todos los audios de los jueces. Entonces yo me iba los fines de semana a trabajar con ellos a las fiestas y cuando agarraron ese proyecto yo empecé a llevar como toda esa parte de llevar el equipo técnico, conectarlo y operarlo durante los juegos. Y en esos días me invitan a grabar, voy a grabar a TV Azteca aquí en el Pedregal y la curiosidad, que creo que es otra cosa como muy importante que debemos tener los que estamos de este lado del mundo, me hizo que yo, pues ya ves que yo no pelaba el programa como tal y cuando me tocó pasé y el maquillaje y todo eso que podría ser en sí mismo una experiencia para muchos, para mí era estar viendo el monitor, las cámaras, y ahí fue donde me di cuenta, es que esto, ¿no? Y tan me dejé ir que de repente el productor se acercó, el coordinador de producción se acercó y casi me dijo oye Héctor, perdón, no puedes estar aquí. Y como que surgió otra voz que dijo, no, déjenlo. Y era el productor y me empezó a decir que quién era, que qué hacía, y yo... ¿Qué haces aquí en especial? Sí, y yo empecé a entrevistarlo a él, oye, en la tele, pero entonces lo que ves aquí, no sé qué, bla, bla, bla. Y cómo es la vida que 2 días después me llaman para darme una entrevista. O sea, el productor me vio ahí, me vio como en acción y dijo, yo necesito a este chavo. Wow. Y entonces, haz de cuenta que no se fui a grabar un martes, el viernes me llaman para entrevista, me piden ir el sábado a entrevista, porque me dicen que están muy interesados en que entrar inmediatamente el lunes. Yo ese sábado tenía este torneo que tenía que ir a cubrir. Hablo con el dueño de la agencia, que además era amigo mío, y me dijo, si quieres ve, pero necesitas que alguien te cubra y tienes que tener muy claro qué camino quieres seguir, porque si vas a entrar ahí, pues Ya vas a entrar ahí, ¿no? Sí. Entonces le dije, sí, pues déjame ir a ver y ver qué onda. Total, que conseguí a alguien que me cubriera. Y igual me fui de pants, de como estaba operando con toda la pena del mundo. Me quité la pena entrando ahí, me disculpé y como ya lo conocía, creo que la plática se llevó muy bien y terminando la plática me dijo, quiero que entres a trabajar el lunes. Y así fue como terminé. Entonces, regresando a tu pregunta, como yo entré en tercer semestre a trabajar, lo que hice fue partir mi escuela. O sea, la verdad es que entre la huelga y el apuro o las ganas que yo ya tenía de meterme de lleno al mundo y a la oportunidad que me habían dado de tan joven entrar a trabajar a medios,
lo que hice fue hablar en el trabajo para que me dieran permiso de entrar un poquito más tarde y hablar en la escuela para que me dejaran acomodar mis horarios. Entonces yo iba de 7 a 11 en la mañana. La gente en la oficina, en la casa productora donde hacíamos estos shows, empezaban a las 9, pero a mí me dejaban llegar a las 11. Luego estaba de 11 a 6 ahí y me iba a clases otra vez de 7 a 9 y de 9 a 11 en la noche. Ay. Y luego a hacer tarea. Ven, y hoy se quejan de los horarios. Y así me la llevé 3 años. Y de hecho adelanté materias. O sea, yo con todo y la huelga terminé en 4 años. Es decir, todos los de esa generación, los que terminaron en promedio en 5 o 6 años porque pues, se fueron alargando los tiempos. Claro. Yo lo que hice fue adelantar materias porque dije, yo necesito ya terminar. Sí. Entonces, con todo y la huelga terminé en 4 años. Wow. Pero siempre tuve la bendición de que no me costó. O sea, lo académico nunca me costó. Y con, Entonces, me permitió hacer esas tesis, me cosas. supongo. Sí, claro. Claro, Sí, por eso digo los que acabaron. Sí, porque, sí, tú porque sabes yo la sé UNAM, que muchos se quedan en la sí, tesis. la UNAM Sí. tiene un grado muy alto de deserciones y la verdad es que eso es triste, pero sí tenemos el título también. No, qué bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, a mí me llamaba mucho la atención y creo que algo muy importante que lo noto en esta oportunidad que se te dio a ti y me imagino que a lo mejor también es algo que buscas hoy en día con la gente que trabaja contigo, es esta curiosidad, esta iniciativa y las ganas de hacer las cosas, ¿no? Porque creo que de repente cuando estás buscando talento o los jóvenes se preguntan, ay, ¿por qué no me están llamando? ¿Por qué no estoy causando una buena impresión? Bueno, porque quizás estás esperando que las cosas pasen en lugar de buscar que sucedan, ¿no? De hacer que algo pase, ¿no? ¿Piensas que son como cualidades que te hicieron una diferencia en ese momento y que quizás hoy busques en la gente que trabaja contigo? Totalmente, totalmente. Bueno, uno, yo creo mucho en eso, en el talento joven y después en hacer familias de trabajo. La mayoría de las personas con las que hoy trabajo, muchas o empezaron conmigo, brincaron a otro mundo y hoy regresaron ya con sus empresas y hacemos otro tipo de cosas o siguen conmigo. Wow. Y de repente me ha pasado con gente que ya no recuerdo. Ahora en Televisa, el último trabajo que hice en Televisa, de repente alguien me saludó como con mucho gusto y ese día en la tarde me dijo, a lo mejor ya no te acuerdas, pero tú me hiciste mi primera entrevista de trabajo. Y se siente muy bonito, ¿no? El tener ese gusto y además para nosotros pareciera que solo es de un lado para otro, pero para mí es al revés. Hoy es lo que me da vida, es lo que me da oportunidad de ver cómo están viendo el mundo los futuros profesionistas y poder hablar y darle a nuestros mensajes el ritmo que hoy necesita el mundo, que a lo mejor yo por más que quiera, pues soy ya de una escuela de hace 2 generaciones y hay cosas que es difícil que yo entienda. Entonces sí creo mucho en eso. Creo que la curiosidad es básica, sí para nuestro mercado o para nuestro gremio, pero en general, ¿no? O sea, al final... En la vida, claro. El que no alza la mano, ayer hablaba con un amigo y me dio como también un tip muy importante en ese sentido. Yo le decía, oye, fíjate que hoy quiero llevar mi negocio hacia la internacionalización. O sea, me gustaría que cuando alguien en Holanda diga, necesito a alguien, yo aparezca, ¿no? Sé que eso puede ser un proceso puramente digital o no. O sea, a lo mejor requiere una estrategia más grande. Me dice, ¿qué es eso? O sea, hoy la gente cree que con abrir un perfil en LinkedIn Ya. y estar mandando a todo lo que te llega de recomendaciones, un día te van a hablar. No. Te podría Alzar la llamar mano no sin es... que tú mandes nada, de hecho. Al revés, exacto. Si está bien hecho tu perfil, si tienes las palabras clave, puedes no haber mandado una sola solicitud y te van a llamar. Entonces, creo que ahí hay 3 cosas que se combinan. Una es alzar la mano, dar el paso. Muchos siempre nos quedamos hasta con el miedo de, pero, ay, ¿qué me van a decir? Pero es que si pregunto una babosada, entonces me parece que genuinamente tenemos que tener ese alzar la mano, ese decir, a mí me gustaría estar aquí. Ya después está la otra parte, si te dan la oportunidad o no, pero si no lo pides, difícilmente lo vas a encontrar. En nuestra época era, y creo que eso ya ha cambiado mucho, pero en nuestra época era, empieza desde abajo, ¿no? O sea, métete de practicante. Y eso, ahí te dabas cuenta. O sea, de 10 cuates que entrabas, veías que a lo mejor 8 iban por cumplir el trámite, otro iba seguro de que le iban a dar trabajo cuando terminara, pero seguro hasta con soberbia, y otro era el que estaba, yo ayudo, ¿y por qué haces esto? Y normalmente ese es al que le dan la oportunidad y el que se empapa más del espíritu y de las necesidades Porque además que tiene hay la un empresa. verdadero interés. Exactamente. Entonces, creo que, pero a ver, me parece que todos tienen ese interés de manera genuina. El tema es que no todos dan el paso. Claro. Entonces, creo que va por ahí un poco la cosa. ¿Y cómo te fue con esa primera experiencia?
La de TV Azteca. La de TV Azteca. Sí, bueno, pues padrísimo. La verdad es que hice de todo, desde llevar la audiencia a los programas, que ahí fue una de las cosas que aprendí que no iba a hacer. Ahorita ya no me pueden recriminar por eso, pero no, en su momento me tocó, yo llevaba, haz de cuenta, cuando entré a esta empresa, yo llevaba los concursantes. A la que me escogió a mí se convirtió en mi jefa y entonces yo le ayudaba a ella a hacer exámenes. Así nos íbamos al Premier, que perdón, estoy haciendo muchas referencias que la gente diría de qué habla, pero el Premier era un salón de espectáculos. Que sale en la serie Mentiras, por ejemplo. Correcto, que después se quemó, ¿te acuerdas? Exacto. Bueno, ese nos lo prestaban, porque de hecho ahí hacían como el siempre en domingo de TV Azteca, que se llama Domingo Azteca, ahí lo hacían. Entonces nos lo prestaban y hacíamos exámenes hasta 1,000 o 1,500 personas por día. Wow. Entonces era hacerles examen, luego filtrar. Nosotros hacíamos un ritmo de 300 a 400 entrevistas por coordinador al día para de ir sacando a los concursantes. Ya ves si los alumnos se quejan de que tienen que hacer esas entrevistas. ¿Viste? No, esos días terminabas... Ya me va a ver feo ahorita. Sí, no. Terminabas completamente drenado de energía. Claro. Sí. Después, otra vez, la curiosidad mató al gato y de ahí, pues yo grababa el programa que hacíamos en ese entonces que se llamaba La Venta Increíble. Okay. Otra referencia a la vieja, pero si le ponen en YouTube ahí la encuentran. Pero era en el Foro 5 y enfrente estaba toda la parte de noticias y yo salía en mis descansos de grabación casi siempre a la misma hora que David Faitelson, que ese sí creo que muchos lo conocen. Entonces fue de mis primeros grandes amigos ahí. Hoy en Televisa. Correcto. Él fue el que me consiguió la primera entrevista con José Ramón porque yo siempre he sido un fan del deporte. La vida no me ha llevado tanto a hacer cosas de deporte, pocas hemos hecho, pero soy gran apasionado de todos los deportes en general. Y yo sí le pedí a David que me consiguiera una entrevista con José Ramón para poderme meter desde ese momento al mundo del deporte. Después terminé llevando, bueno, eso no avanzó, porque cuando me dieron la oportunidad de decidir o me invitaron a participar igual desde abajo, porque ahí José Ramón siempre ha sido así también, no, vas a empezar sirviéndonos el café y si te veo algo, pues ya te voy dando oportunidad y así fue como crecieron los Faitelson, los Martinoli, los André Marín y todos los que hoy conocemos que son grandes comunicadores del deporte en México, ¿no? Uh-huh. Yo decidí seguirme por el camino que ya tenía un trabajo remunerado, ya me habían dado no la coordinación sino la dirección de concursantes y me seguí por ahí. Después les decía que llevé también audiencia, me convertí como en el coordinador de audiencias de TV Azteca. Entonces yo llevaba todos los programas que requerían público, yo lo conseguía, lo llevaba en camiones y los invitaba al programa y después me encargaba de entretenerlos para que no se desesperaban cuando algo tardaba mucho, etcétera, etcétera. Sí. Y ahí fue una de las cosas que me hicieron alejarme de medios. También hay que platicar la parte mala, ¿no? Pero alguna vez me pidieron para uno de estos talk shows que yo saliera a la calle a conseguir a cualquier persona que pudiera entrar y hacerla como que él iba a ser el papá que golpeaba a una de las hijas y entonces pues que le íbamos a dar una plata y le decíamos, y yo me acuerdo que les decían, ellos se llamaban productores de casos, no te preocupes, dile que se tiene que dejar llevar, que le vamos a pagar tanto, y que en cada corte comercial, porque eran programas en vivo, le vamos a decir, no, pues tú ahora vas a salir a decir que no es cierto, tú ahora vas a salir a decir que tal. ¿Se vale decir qué talk show era? Ya no me acuerdo cómo se llama, pero sí me acuerdo de la conductora, era Rocío Sánchez Azuara. De hecho, ella sigue con el mismo formato en Estados Unidos. Sí, ha de haber sido Cosas de la Vida o alguna de estos. Ándale, Cosas de la Vida. Pero ahí fue la primera vez que yo dije, híjole, no. O sea, empecé a pensar, otro creo que valor muy importante de los comunicadores o que tenemos que considerar es, ¿qué vas a contar que tú haces cuando llegues a casa? ¿No? Uh-huh. ¿Qué le vas a decir a tu familia, a tus amigos? Hoy contraté a un señor en la calle para que inventara que se llamaba Pedro y que le pegaba a sus hijas. Uh-huh. Y ahí fue donde empecé a encontrar cositas que dije, híjole, si es realmente lo que yo quiero o quiero llegar a casa sintiéndome partícipe de este tipo de cosas, creo que no. Que conecta mucho con lo que decías, ajá, porque al final de cuentas era entretenido, pero realmente el contenido no era... Correcto. No era verdad. Y no estaba dentro de mi escala de valores. Y claro, creo que como comunicador tienes que entender eso. O sea, primero, pues, ¿qué quieres comunicar? ¿Cómo? O sea, ¿con qué recursos? Y después, tienes que entender que estás creando un mensaje que puede llegar a 1, a 2 o a millones de personas y tú eres responsable de eso. Y que puede llegar de maneras diferentes. O sea, correcto, puede haber el que dice esto es incorrecto o el que toma inspiración de esto y se agarra y lo aplica, ¿no? Entonces, claro, es una responsabilidad enorme. Correcto. Pero me fue muy bien. En Azteca estuve muchos años, de ahí empecé a brincar a muchas como compañías que le vendían programas Azteca,
que fue como ver el negocio desde otra parte, que de hecho fue donde más me mantuve después, en desarrollo de formatos, en preproducción y tropicalización de formatos. Y fue hasta el 2006 que me independicé. Pero esa primera etapa en Azteca fue muy rica, no solo para seguirme abriendo camino, sino para darme cuenta la responsabilidad que ahora iba a tener como profesional, pues en México y en el mundo, porque más gracias a Dios hemos hecho cosas que han llegado a otros países, ¿no? Y ahí fue donde empezamos como a tomar caminito. Oye, Héctor, y justo, bueno, hasta ahorita la verdad es que la historia suena como puro caso de éxito, pero me imagino que también hubieron algunos rechazos. Entonces, si pudieras platicarnos también acerca de cómo lidiabas con ellos y cómo crees que te fueron moldeando como persona. Uh-huh. Hay un proyecto muy padre que seguramente ya han platicado con gente o ya han accedido a él, que es que se llama Fuck Up Nights, donde justo la gente va y platica frente a muchas personas casos no de éxito, sino totalmente lo contrario, y cómo eso te abre una ventana para llevar al éxito o entenderlo desde otro lado. Yo, hasta hace 3 años, fue la primera vez que yo tuve que renunciar a un proyecto, que fue cuando estuve en la Casa de los Famosos en Televisa, y nunca me han corrido. Pero creo que también nunca me han corrido porque el 80% de mi trabajo del tiempo yo he sido mi jefe, ¿no? Eso ha tenido mucho que ver. Si no, probablemente por ahí ya habría vivido una experiencia de ese tipo. Yo regreso mucho a lo social, pero es que me parece que uno no puede escaparse de temas personales o de la vida personal y separarla, como dicen, del trabajo. Desde mi perspectiva, uno vive el 70% de su vida más o menos trabajando o buscando cómo hacerle y cómo conseguir medios para vivir, ¿no? Entonces esto de vives para trabajar o trabajas para vivir, para mí no existe. Yo lo que creo es que tenemos que entender que eso se vuelve parte bien importante de nuestra vida. Claro. Que ahí conocemos a personas muy importantes en la vida. Pues yo a mi esposa la conocí en el trabajo. Y que conoces gente muy valiosa, que era lo que yo les decía, yo trato de hacer familias de trabajo y conocer a la gente y preocuparme por ellos y también compartirles mis cosas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Creo que si yo alguna vez, de hecho, presenté como una mini tesis a Fuck Up Nights porque yo quería dar una plática con ellos y yo lo manejaba mucho más como por ahí. Es decir, creo que nosotros, los comunicadores, o en mi caso específico, vivimos de 2 cosas que tenemos que tener mucho cuidado. La primera son los altibajos, ¿no? O sea, la gente que hace cine, de repente conectas 3 películas, te va súper bien, regresas y tienes mucha plata y un gran nombre, y de repente el siguiente año no tienes nada, nadie te habla, ya nadie se acuerda de ti. Y tú vives una dualidad en el tema tanto económico como emocional, porque, güey, es que yo hace un año era el director de foto y hoy no soy nadie. ¿Cómo enfrentas eso en tu vida? ¿Cómo enfrentas la situación porque pues todos lo hemos vivido? Cuando la gente te habla bonito, te quiere ahí, te necesita, eres el mejor. Sí, pero eres de repente el sabor no eres del mes. nadie. Exacto. El sabor Eso creo que sí, Ay, pues sí. Así le han puesto, bueno. Sí. Pero bueno, eso en la parte profesional de nuestro lado es bien importante, saber evolucionar, saber mantenerte, creer, entender que ni eres el mejor cuando tienes chamba, ni eres el peor cuando no la tienes. Y del otro lado, el saberte administrar, ¿no? El saber hacer negocio, porque los que trabajan en tele verán que son horarios interminables, que la gente te dice, hay llamado mañana a las 6, y no es como que tú digas, no, es que tengo gimnasio, llego a las 7. No hay manera. Y no es como que sabes que a tal hora es la comida y a tal hora vas a terminar. Y si es que terminas pero tienes que seguir buscándote camino dentro de eso y también valorar lo personal, que es lo que muchos decimos, y ustedes seguramente lo han escuchado más de una vez, de si tienes o no el chip, ¿no? Que es esta onda de tú pudiste haber trabajado en la mejor escuela, conocer a la perfección todas las cámaras y los equipos de última generación, entender perfecto cómo hacer un guión sin necesidad de inteligencia artificial, bla, 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 hasta dar clases y te la sabes de todo. Pero si no tienes el chip y la actitud, el día 1 llegas y empiezas a decir, ¿qué hago aquí? ¿No? Ya me quiero ir, ya tengo mi clase, no sé qué, no hay manera. Entonces, creo que nosotros vivimos constantemente historias de éxito y fracaso y lo que tenemos que lograr es encontrar el equilibrio entre todas ellas, ¿no? Porque, por ejemplo, les prometo, me da pena no traer la estadística correcta, pero uno de los sectores de emprendedurismo que más abren
empresas, y esto con registro ya, o sea, con registro de razón social y todo eso, y cierran al año, somos nosotros, son las agencias, ¿no? Porque mucha gente que es muy fácil con una cámara y una computadora de repente irle a vender a Bimbo y a lo mejor sí, te va a dar una chamba, pero después manténla, crécela, contrata personas, hazte un nombre, manéjate de manera profesional, haz todo un negocio y empresa alrededor de eso que una vez se te ocurrió, no es tan fácil. Entonces, no sé, les debo el número, pero a lo mejor del 100% que abren, claro. Me parece que la última vez que platiqué esto con la IAB, creo que el 80% no llegan a los 3 años de mantenerse vigente y te tienen que, o cierran la razón social, se dan de baja, empiezan a trabajar ya como freelance, o sea, tienen que agarrar otro camino. Entonces, me parece que nosotros vivimos en medio de historias de éxito y fracaso. Y en mi caso en particular, que yo no puedo dejar nunca lo personal, lo familiar de lado como un valor muy importante, la verdad es que yo escogí, entre otras cosas, esta carrera porque pues yo ni hijos ni la tenía pensada, pero sí dije, esto me va a dar oportunidad de ir a los juegos de mis hijos, a las juntas de mis hijos, porque yo voy a poder decidir mi estilo de vida. Una de las cosas que hizo que yo me alejara de la tele fue esa, cuando me di cuenta que ellos eran dueños de mi vida y no yo de la mía. Y fue cuando una de las cosas que me empujaron a aventarme ya al mundo independiente. Yo siempre soñé con poder controlar mi tiempo a favor, por supuesto, empezando por mí, pero también de los míos, y poder ser un papá presente, un esposo presente, un hijo presente. Y hoy creo que algo de lo que agradezco mucho es que pues solito, con esa parte como muy clavada dentro de mí, me fui abriendo esos espacios, y hoy poder hacerlo y combinar las dos cosas ha sido para mí muy importante. Darle ese equilibrio. Correcto. Sí, totalmente. Nos hablaste de la Casa de los Famosos. ¿Qué hacías en ¿Qué la Casa tal? de los Famosos? Yo era el productor comercial. O sea, en la Casa de los Famosos hay 3 productores. El showrunner, que es el que se encarga básicamente de correr 24/7 el que tiene que pasar, y el métanle las cosas para que sepa. Correcto, lo conoces, sí. Okay. Después está la productora general, que es pues la que se encarga de preparar todos los fierros, de si el set tiene que estar listo. Que era Kiren, me imagino. Kiren, que ya no está Kiren. Tenemos un hablato con Kiren, por si. Mándele mis saludos. De hecho, y está Rosa, que es la que por parte de Televisa es como quien va a cuidar, porque tú sabes que este show lo hacen con Endemol. Claro, que es como la cara del proyecto general. Correcto, por parte de Televisa, que es el papel que yo estuve jugando los últimos 3 años antes de caer en la Casa de los Famosos. Yo hago como productor representante de Televisa un programa que se llama Vence a las Estrellas, con Poncho de Nigris. Okay. Y ahí me conocen los de Boomdog y me dicen, vente, te necesitamos. Y me nombran ese tercer productor que ellos necesitaban, que era el productor comercial. Okay. Y básicamente es que, pues al ser la Casa de los Famosos, yo creo que este año, no sé, si habría que esperar al final del año cómo les fue, pero en ese entonces era el programa más visto en México, en Latinoamérica e incluso en mercado de habla hispana en Estados Unidos. Sí. Y trabajan todo el año, o sea, salen de la versión de Telemundo, entran a la de México, salen los de México, entran los de no sé dónde, Colombia, todo el tiempo está lleno, la casa está llena todo el año. Entonces les hacía falta alguien que atendiera las necesidades, porque Pali decía, a mí no me vengas a decir que tengo que poner a las 3 de la tarde un sándwich con un letrerito de Bimbo atrás. Yo no puedo. O controlo las peleas, las situaciones, el contenido y el curso del programa, o controlo lo comercial. Claro. Entonces yo entré como productor comercial, y básicamente lo que hacíamos era primero vestir toda la casa, o sea, una vez que teníamos los renders, llevarlos y decir, mira, aquí cabes tú, aquí puede ir un refri, aquí puede ir un no sé qué, esta cocina la pintamos de tal color y ya nos va a llevar un poco a la relación con tal marca. Y después eran pues las activaciones en el día a día, ¿no? De necesito que el domingo en vivo a las 8:30 baje un dron y suelte cajas de Amazon que cuando las abran van a traer chamarras para todos, y esas chamarras ya después producción se encargará de obligarlos a que se las pongan 2 o 3 veces a la semana, ¿no? Y ya los que le saben al negocio dirán, gracias Amazon, sí, y gracias exacto, no sé quién, y se le pondrán y todo. Correcto. Entonces, pues era una posición muy importante, pero también muy discutida, porque, por supuesto, y ahí es una plática también bien interesante, que es hasta dónde estás dispuesto a abrirte comercialmente hablando para obtener recursos y para que tu show sea un caso de éxito, aunque eso implique tener que modificar o sacrificar el contenido y el espíritu del programa, ¿no? Honestamente, bueno, no es que yo esté de acuerdo mucho con esos formatos. De hecho, yo participé, eso fue padrísimo, en la primera emisión de Big Brother, cuando era Big Brother en México, con Pedro Torres, e incluso en la primera también, cuando vinieron los
españoles a México del show ¿cómo se llamaba el de música de TV Azteca? Ah, que la también Academia fue de Operación la Academia, Triunfo. correcto. Me tocó hacer todo el montaje de casas, de las cámaras, recibir, como veíamos este tema de formatos internacionales, como recibir a los productores que lo habían hecho en otros países, hacer los recorridos, ver si funcionaba, si no funcionaba. Pero es otra de las cosas que nunca me han gustado, como ese tipo de contenidos como tal. En su momento lo disfruté mucho. Hay otros que creo que de fondo sí conectan y te dejan un mensaje final dentro de todo este rollo de peleas y cosas así. Pero fue una labor muy difícil. La verdad es que ahí sí era trabajar, pues terminabas a la 1 de la mañana los vivos. Claro. Y a las 5 de la mañana tenías que estar ahí o quedarte para montar, o sea, sacar el mueble rojo y meter el mueble verde con la nueva marca y poner ahí las cositas porque solo puedes trabajar mientras ellos están dormidos. Claro. Lo que hacen es que cierran como el jardín y entonces ahí es por donde tú puedes entrar y montar y hacer todos los cosas de lo que van a hacer al siguiente día. Okay. Entonces fue una labor muy interesante, titánica. Cansadísima. Sí, y ese es el único proyecto al que en mis 30 y tantos años de carrera he terminado por decir, sabes que yo no soy la persona. Yo me sentía como los directores técnicos cuando son fregonzazos y vienen ser campeones en otro lado y te dicen, bueno, pues no, o sea, aquí no funcioné y tengo que dar un paso al lado, o sea, está hablando como español, ¿no? Y tengo que dar un paso al lado y bueno, le deseo lo mejor al equipo. Yo me sentía así, como tratar de entenderlo de, pues, esto no es para mí, ¿no? O sea, Claro. yo podré vender muy bien otras cosas, estoy entrando a una zona de mucho riesgo que yo ya había logrado, que era este control de mi vida, estar con mi familia. No, es que ahí son 10 semanas que sí. casi tienes que estar 24/7. Bueno, y 10 semanas al aire. Sí, pero no. Nosotros, haz de cuenta, el aire empezaba en septiembre y yo entré a trabajar con ellos desde mayo. Exacto. Porque sí. tenemos que preparar todo. Y entre la semana 1 y 2, o sea, después del primer vivo, fue cuando hablé con ellos y les dije, te pido una disculpa, pero tengo que aceptar que yo no soy la persona que necesitas. Y ya, y pues, o sea, aguantamos 4 o 5 meses. Me parece que fue un programa, esa temporada en específico, fíjate, muy buena también, que fue donde estuvo Adrián Marcelo, pero muy crítica. La muy acuerdan? polémica. Sí, no, pero muy crítica en la comercial. ¿Te acuerdas que por Adrián Marcelo todas las marcas dijeron bye? Yo ya no, claro. Sí, porque a ti te toca, bueno, a ustedes les tocaba meterlas. Yo creo que a ti ya no te tocó esta parte de ahora tenemos que sacarlas. No, gracias a Dios. Justo no. te saliste. Y todos me volteaban a ver, hasta me volteaban a ver como diciendo, ¿esto es tu culpa? O más bien, te super salvaste de haber vivido, si de por sí ya estabas hasta el gorro, te super salvaste de haber vivido algo que no ibas a saber cómo salir, ¿no? Sí. Que fue un tema muy, muy hablado. De hecho, hoy creo que ese programa sigue al aire. No sé cómo lo hicieron, porque creo que sí fue un golpe mediático, comercial y bien interesante para analizar, ¿no? Desde la perspectiva de medios, de cómo pasó, por qué pasó. Internamente hay muchas cosas que obviamente no estoy como habilitado para platicar, de cómo hacen esos manejos, de hasta dónde llegó Endemol, qué tan de acuerdo estaba o no en meter marcas, cuánto costaba el formato, etc., que ahí es donde lo empiezas a analizar y dices, ok, ya entendí. Pero sí creo que es un momento bien interesante, como un parteaguas, porque incluso a partir de ahí otra vez Televisa, Univisión, que estaban ya en una postura de unir esfuerzos, de bajar presupuestos y decir, mejor hagamos el mismo programa y tú lo sacas en Estados Unidos y yo en México, o termino yo el de México, salgo y entras tú y haces el de Estados Unidos en el mismo set con las mismas circunstancias. Toda esa nueva forma de hacer tele que hoy están haciendo ellos para enfrentar crisis económicas y encontrar la manera de eficientar presupuestos, y eso me parece que se va a manejar muy diferente, sobre todo desde el ángulo comercial, sobre todo en México, a partir de este tema que sucedió con La Casa de los Famosos. Pero ya no estuve ahí. Entonces, ya no me tocó, ya no es mío. A ver, estuve en muchas juntas porque obviamente me volvían a buscar para darle seguimiento, reabrir carpetas de cuáles eran los acuerdos, de oye, ¿quién metió esto para hablarle y que lo saquen, ¿no? Porque pues es más fácil, él sabe dónde lo colocó y cómo lo colocó. Pero fue más como de manera indirecta, pero me parece un tema muy interesante a tratar. Héctor es inocente. Sí. Oye, no fue mi culpa. Y justo me llama la atención, bueno, primero este caso, ¿no? De que tu instinto, como, pues sí, tu intuición te decía, ya salte de ahí, ya no tienes que estar aquí, pero ya nos contaste 2 ocasiones en las que dijiste, esto ya no es para mí. Como alumno, sobre todo de comunicación, y más en esta parte de que queremos abrirnos puertas y que queremos probar de todo y conocer a todos, ¿qué consejo nos darías justamente para en qué momento ya decir que no a un proyecto o en qué momento ya de plano balancear esta parte de querer aprovechar todas las oportunidades, pero
cuando sabes que la oportunidad tal vez no es la que tú quieres o la mejor para ti? Sí. Híjole, esa es una pregunta bien interesante y bien difícil porque como de analizar o de dar un punto de vista sin comprometerme o influir en alguien para bien o para mal, porque creo que si bien yo estoy completamente en desacuerdo en este estigma o en este tagging de tú eres generación tal y tú eres generación tal, me parece que pues al final del día hemos vivido una evolución y no podemos ponerle una etiqueta así como tal a la gente. Sí creo que las cosas evolucionan y la manera en la, como lo dije hace rato, en la que antes obteníamos trabajo en comparación con cómo pasa hoy es diferente. Y también me ha tocado, honestamente, ya en el tema laboral, estrictamente laboral, que sí nos enfrentamos como a mucha gente que como que primero te dicen que no. Y por ahí quisiera empezar. Hay veces es muy difícil llegar a ser congruente con uno mismo y decir, aquí no, con esto no estoy de acuerdo, con esto no compagino, no voy a llegar a ningún lugar tengo que buscar otro camino. Creo que esa es una plática interna bien importante que se va construyendo sobre la marcha y que hay veces que tienes que hacerle caso al instinto y a otras analizarlo un poco más y saber que todo tiene consecuencias, para bien o para mal. Si lo dejas, pues hay que buscarle. Claro. Y si continúas, pues continúa bien, pues ya no te quejes, ¿no? O sea, porque tú decidiste seguir ahí. Pero en el plano laboral hoy me parece que estamos en una época bien rara en donde hoy la gente se va más hacia lo que no que hacia lo que sí. Es decir, ves poca disposición. Una cosa es que sí está muy mal, ahora que está de moda esto de, bueno, no de moda, sino en proceso, lo de la semana laboral de 40 horas, que también yo lo platicaba mucho en las entrevistas que hago cuando me toca contratar. Les pongo ese ejemplo, ¿no? De, oye, a ver, nunca me vas a ver que yo te diga, oye, son las 8 y se pasa tarjeta 8 y 5. ¿Por qué te estás yendo, no? Porque faltan 10 minutos, ¿no? Nunca he sido partidario de eso y creo que menos en nuestro medio donde más bien te mueves por resultados, por creatividad y hay veces que la gente es más creativa en las noches y tienes que darles ese espacio y entender los procesos que tiene cada uno. Pero yo sí les digo, saco como estos estudios que por ahí tengo muy a la mano de cómo en Italia trabajan en promedio 30 o 40% menos que el común de los mexicanos, pero son 80 o 90% más productivos. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en ese camino desde lo que vivimos en México como país, como política, pero también qué tenemos en la cabeza con las ganas o no de realmente salir adelante, sea lo que sea que hagamos, como para ser productivos, ¿no? Entonces, creo que va un poco por ahí. Hoy está medio malentendido y el tema de producir ya se malentiende con me estás haciendo trabajar de más, esto no me toca, yo no lo tendría que hacer. Y creo que ahí regreso un poco a lo que decíamos hace rato, tienes o no tienes el chip, pero hoy es hasta más difícil porque es la línea es muy delgada en que se entienda que yo te estoy presionando para que me ayudes a lograr algo y que tú crezcas, a que yo estoy como abusando laboralmente de ti. Entonces yo hoy por eso me da como cosa dar un testimonio, una opinión como muy clara en eso, pero sí creo que es muy importante y algo que yo platico mucho con mis hijos es que todo tiene consecuencias. Hay que tener ese diálogo interno, construirlo constantemente, pero después entender que todo tiene consecuencias y el efecto mariposa también es cañón. O sea, no solo son consecuencias para ti, es para todo lo que hagas o dejes de hacer, cómo influye en tu círculo interno primero y después en lugares donde no te enteras a lo mejor qué está pasando, pero pasa. Entonces, de repente asumir esa responsabilidad o lo puedes ver como una piedra encima de ti o como un nivel ya mucho más consciente de decir, vamos a decir, y si realmente siento que aquí no voy a llegar a ningún lado, o que entré por una razón que inicialmente yo me la creí, pero hoy no, pues entonces tengo que tomar otro camino. Y la verdad es que creo que hay veces que por miedo no lo hacemos, pero después te das cuenta que de verdad para quien tiene ganas y busca oportunidades, las oportunidades van a estar ahí siempre, aunque seamos... Cada día que nos despertamos somos unos miles o cientos de miles más, las oportunidades ahí están. Y si no, tú te las generas. Creo que algo que también tenemos mucho los de este gremio es que tenemos esa posibilidad de decir, no tengo trabajo, no importa, me lo invento, ¿no? Me lo invento y tendré trabajo creado por mí. Entonces, creo que eso es lo que te puedo decir en ese sentido. Háblanos de cuando te inventaste el trabajo, porque tenemos ese huequito que de alguna manera lo has mencionado, Ajá. pero ¿cómo decides crear tu propia casa productora? ¿Cómo te ha ido con esa parte? Padrísimo. Bueno, pues en el 2004 por ahí, yo estaba trabajando, me llaman unos amigos de la familia de los Vargas, de los dueños de lo que era en ese entonces
Multivisión. Multivisión. Que creo que hoy es Imagen, o sea, el grupo como cambió un poco. Pero ellos querían hacer, a uno de los sobrinos le dijeron, oye, queremos hacer el canal de Exa TV, porque era Exa FM nada más, y ellos pues tenían ahí la infraestructura, ya habían hecho como cabinas, las habían convertido en estudio de televisión. Eso fue un tema bien interesante porque tuvimos que ir desde juntas, porque ellos hacían radio, ¿no? Entonces tuvimos que resolver desde cómo íbamos a mandar la señal al chiquihuite y de ahí a distribuir, o sea, desde ahí empezamos técnicamente cómo se hace un canal de televisión y luego cómo mandas la señal, hasta después armar una parrilla y decir, estos programas de radio sí me funcionan para tele, estos no, entonces tengo que hacer programas de ideas originales, después construir los sets y después pues empezar a castear y a encontrar talento, que también si les contara por ahí muchos conductores, actores y cosas que fueron con nosotros, con quien hicieron los primeros castings y que hoy andan por ahí, es algo chistoso e interesante. Pero bueno, sí, cuéntanos. Ahorita entramos al de hecho, yo tengo tema del chisme, preguntas está al bueno. respecto. Sí. Pero bueno, terminando eso, como ese proyecto y dejándolo ya como echado a andar, yo me relaciono con mucho el mundo de la música y del cine. Entonces me empiezan a buscar como de, oye Héctor, quisiéramos, no sé, viene Will Smith a México y quisiéramos a alguien que nos ayudara más desde tu perfil, o sea, como desde tu perspectiva de productor a hacer una cobertura. Sí, claro, vamos a hacerla. Oye, y yo era otra vez, ¿no? La curiosidad. Oye, es que las cintas que me estás mandando de las entrevistas están mal calibradas, se ve todo verde, bla, bla. Y me acuerdo mucho una anécdota muy bonita de una amiga que se llama Rocío Chicharro, que hoy es en el mundo sobre todo de PR y publicity, y eso es muy buena y tiene también ya una agencia propia y es muy reconocida. Un día ella me dice, ¿por qué no lo haces tú? O sea, deja de estarme hablando cada semana para decirme que la gente que yo contrato te está entregando mal los materiales. Hazlo tú. Ah, bueno, va. Y como que eso me metió el chip de decir, claro, yo podría hacer esto por fuera. Entonces, empiezo a desarrollar la idea. Como yo estaba en ese entonces con este mismo grupo con los que habíamos hecho ExaTV, uno de ellos tenía un estudio de audio, específicamente de audio, con el cual le daban servicio a cervecería en Monterrey. Entonces también medio les ayudaba a ellos a cositas ahí en el tiempo libre, y cuando yo hablo con ellos y les digo, oye, ¿qué crees? Que quiero empezarme a independizar, ¿no? Pues ya estoy formando una familia, quiero empezar a controlar mejor mis tiempos y quiero ver qué se siente estar como en el mundo independiente, pero ya traía obviamente detrás ese insight de lo que me habían dicho, de haber hazlo tú y de haber analizado y decir, cierto, yo podría hacer esto ahora como proveedor de servicio a muchas de las personas con las que hoy estoy colaborando como medio, ¿no? Entonces, bueno, así es como nace Movies, que de hecho es la primera empresa que dimos de alta en 2006, y de hecho se llama Movies porque yo hacía un programa de cine y el primer trabajo que tuvimos fue hacer todas estas coberturas. Hacíamos una cosa que se llama Press Junkets, que es cada que vienen a promover una película a México, todo este tema de montar el set, hacer las entrevistas, las coberturas, después empezamos a hacer alfombras rojas, y de ahí fue evolucionando ya más hacia la parte de video, porque como yo estaba haciendo video y audio con los chicos con los que había hecho ExaTV, como que dije, tengo que encontrar un paralelo para no competir, y después ya ahí la verdad es que me seguí solito, e insisto, no somos todólogos, lo que pasa es que cuando uno da servicio y es curioso y latoso como yo, pues te empiezan a decir, hazlo tú, ¿no? Claro. Oye, ¿sabes qué? Que ahí estaría padre que pusieras un vinil con tal. Claro, ¿tú tienes con quién hacerlo? Pues sí. Y entonces de repente ya te conviertes no en escenógrafo, pues hay que respetar el expertise y las profesiones de cada quien. Pero trabajo con escenógrafos para construirle espacios visuales a las marcas, ¿no? Claro. Entonces eso fue lo que la verdad me empujó. Y bueno, hoy ya estamos cumpliendo, de hecho en 2026 cumplimos 20 años de que dimos de alta formalmente a Movies, así que estamos en año de celebración. Muy bien, muchas felicidades. Gracias. Y regresando justo a la parte de talento, porque sé que hay algunos aquí que nos están viendo que quieren ir hacia conducción. Talento, exacto. ¿Qué es lo que buscas cuando buscas talento? ¿O qué es ese factor que dices, quiero trabajar contigo? Te voy a decir, espero que no suene muy viejo, pero creo que es muy claro la respuesta. Cuando nosotros nos sentábamos a revisar a los perfiles que podíamos invitar como concursantes, que es completamente diferente a lo que buscas cuando vas a ocupar a un conductor, a un actor. Pero algo que nos preguntábamos mucho, porque justo estábamos viéndolo en tele, es decir, poníamos la cinta, hacíamos un filtro y nos sentábamos con el productor y le mostrábamos, mira, estos 30 salieron hoy. Y empezábamos a hablar de ellos, ¿no? Él hizo esto, nos contó tal chiste,
nos aguantó 6 horas porque se muere por estar. Cada uno tenía algo diferente que lo calificaba para estar ahí. Y el productor siempre nos preguntaba, ¿pasa? O sea, ¿sale de la tele? ¿Conecta? Claro. Sí. Ok, perfecto. No, oye, pero estuvo 6 horas y ha hecho... No, Sí, güey, es que si no sale de la tele, si no sientes que lo que él te está diciendo puedes sacar la mano y darle la mano y decir, estoy contigo, te apoyo, o puedes sacar la cabeza y darle un golpe porque estás tan enojado con él que lo quieres golpear por lo que él te está haciendo sentir. Exacto. Pero como nosotros lo decíamos, era así, ¿no? O sea, sale de la tele, o sea, realmente trasciende a lo que esencialmente tú quieres transmitir como mensaje. Sí, perfecto, entonces lo necesitamos. Yo te contestaría que en general es así. Hoy, y creo que el mejor ejemplo es ese, ¿no? O sea, como bien decías hace rato, mucha gente critica ahora el tema de los influencers y porque también creo que hay veces que está mal entendido, pero es el mejor ejemplo como de alguien con un celular y una cámara muy básica empieza a generar mensajes y el mensaje trasciende y conecta y de repente crece y se vuelve un negocio en sí mismo, ¿no? Entonces me parece que eso es lo más importante y creo que hoy también ya hemos dejado atrás ese tema. Ya no es, ¿quieres ser locutor? A ver, ¿tienes bonita voz? No. O sea, tú escucha a los locutores a lo mejor y a los comunicadores más importantes hoy de la radio y ya son pocos los que realmente te hablan tienen así, estas tienen voces este estilo. súper sexys. Exacto, los actores también, ¿no? O sea, creo que hoy la gente que más conecta, pues es la que se ha atrevido a decir las cosas de manera diferente. Y digo, te pongo un ejemplo también de mi generación, pero tampoco es como que Diego Luna haya sido el galanazo de toda la vida. Hoy pues mucha gente sí lo ve y además creo que tiene una personalidad muy interesante y eso, pero para mí es un gran ejemplo de lo que un mexicano necio y con ideas y con ganas de buscarle encontró y hoy ocupa un lugar. O sea, Diego nos representa en el mundo y ha trascendido de hacer novelas con un perrito al lado a ahora ser buscado por muchos estudios, pero también él y tener tú la posibilidad de sentarte en cualquier mesa a decirte traigo este proyecto, a mí es algo que me parece guau, ¿no? Para lo que nosotros hacemos. Entonces creo que hoy es muy abierto, pero yo lo que busco principalmente es eso, o sea, que realmente conecten y trasciendan del micrófono, de la pantalla, de lo que sea que estén haciendo. Y creo que eso es algo que se siente. O sea, por más que yo te ponga a hacer 2 o 3 escenas o te haga 1 hora de casting, sería muy irresponsable decir que se siente en el segundo 1, no es cierto. Sí tienes que hacer una evaluación muy completa, pero sí es algo que se siente más que realmente lo puedas tener en papel o analizando otro tipo de cosas como más técnicas, ¿no? No quiero dejar de preguntarte de 2 cositas. Una de ellas es, desde luego, pues El Rival Más Débil, que creo que es un programa muy icónico, la propia frase. Demasiado icónico. Sí, la propia The frase Weakest Link. con Montserrat Ontiveros, ¿no? Que era, tú eres el rival más débil. Adiós. Adiós. Exacto. ¿Cómo llega a tus manos? ¿Qué tal hacer un formato de este tipo? Estaría padre hasta que lo volvieran a hacer, ¿no? Digo yo, me parece Totalmente. que es un formato bien interesante y que podría hoy funcionar sin ningún problema. Por ejemplo, encontrar a Montserrat. Porque creo que ella es icónica. Después lo hizo Lola Sí. Cortés, que lo hizo bien, pero no Sí. como No fue lo Montserrat. mismo. Correcto, a mí con Lolita ya no me tocó, pero por ejemplo, el proceso de casting para encontrar a Montserrat fue súper, súper interesante porque realmente, si te fijas, fue una actriz. O sea, ella Exacto. está actuando todo el tiempo. Y normalmente para un game show buscas otro tipo de cosas. De hecho, con ella batallamos mucho en el tema de la mecánica, que si tú ves a ¿cómo se llama el que empezó a hacer 100 mexicanos? Dijeron que hoy es un gran... Adrián Marco Uribe. Antonio No, Regil. Marco Antonio Regil. Ya. Es que ese es un cuate que parece que se abre un juego de mesa, ve las reglas y a partir de Se ahí, la sabe. ¡pum!, ¿no? Sí. O sea, controla y domina el espacio Totalmente. en el que está. Pero The Weakest Link requería algo como mucho más histriónico y por eso es que encontramos a Montserrat, que además no era una actriz que estuviera tan vigente en ese momento y me parece que entró en el momento exacto, en el personaje exacto y se quedó y trascendió a la historia por esa frase, ¿no? Tan característica ¿Cómo las que tú decía? dices. O sea, la tonadita, Sí. además. Sí, hasta Pues- nosotros lo replicamos ahorita que lo hicimos. Sí, Adiós. sí. No, y hay gente que iba a eso. O sea, que decía, yo no vengo a ganar. Yo quiero que esta mujer me saque del set y me diga adiós. Tú eres sí, el sí, rival. sí. Yo quiero ser el rival Sí. más débil. Sí, pues te decía hace rato, para mí fue la primera gran experiencia con los grandes networks, ¿no? Porque este programa es de la BBC. Fremantle Media, que era la empresa en la que yo trabajaba en ese entonces, que hoy es una empresa muy grande,
trae el formato, abre oficina en México, trae el formato a México. De hecho, desde ahí también se manejaba el de 100 mexicanos dijeron, porque era el catálogo de la misma empresa. Entonces era muy chistoso porque trabajamos para Azteca, pero a una puerta estaban los que trabajaban para Televisa y era muy chistoso, ¿no? Pertenecer a ese mundo como paralelo. Pues la BBC es una empresa muy exigente que tuvo que mandar como a scouters o a responsables del formato, te mandan una Biblia donde dice qué luces necesitas, cuántas, en dónde, por qué. Tuvimos que estudiarla primero, fue un proceso de casi 6 meses, después de pruebas técnicas, después la búsqueda del personaje, todo eso lo tenía que aprobar la BBC porque si no, no podía salir al aire, y después ellos vienen a México para hacer el piloto, se quedan un mes, y una vez que lo aprueban, entonces podemos empezar a hacer el formato. Hoy me parece que todavía conservamos el título o el récord de ser el programa más longevo de game shows, o sea, el programa de concursos más longevo en México, el que se pudo mantener vigente por mayor cantidad de capítulos y al aire de manera continua. Y me parece que, por ejemplo, esos son de los contenidos que yo defiendo, porque no veo en donde yo no encuentro un hueco negro donde digas, ¿cómo te atreviste a hacer esto pensando en que lo ven? A mí me parecía que era algo que comunicaba, que te enseñaba, ¿no? O sea, pues porque al final se trataban, no como el principal objetivo, pero se trataban temas de cultura general, que te divertía por la cantidad de personajes que veías ahí y que el mismo formato te permitía que aunque ellos estaban contestando, podías verlos, ¿no? Veías al bueno, al malo, al inteligente, al guapo, de repente había programas donde llevábamos y poníamos a competir a un luchador contra un futbolista, contra ¿no? Que de entrada decías, wow, ¿quién va a ganar, no? Y la gente se quedaba y contestaba desde casa, y me parece que esos formatos hoy, en este ritmo de lectura hoy de tele, que a los 3 segundos ves si lo ves o no, le pones pausa y te paras porque ya son demand, ya no tiene eso que tenía ese programa, que también los tienen las novelas, por ejemplo, que es esa cosa que hace que te sientes. Que te enganches y no y que te quedes. Sí, y que haces todo, ¿no? O sea, pones tú, casi, no voy a contestar el teléfono, voy por mi vaso de agua, porque la siguiente hora te pegas a la tele y estás como participando tú desde casa. Me parece un fenómeno como muy interesante que tuvo este game show o este formato en específico, y que es por lo cual ha sido tan exitoso en no solamente en Londres, donde lo crearon, sino en gran parte de Europa y en muchos países también de Centroamérica. De hecho, nosotros hicimos todo el desarrollo desde México para Chile. Nos invitó el señor Slim 2 veces a el evento como muy grande que hacen de Fundación Telmex, y era chistosísimo porque pues era en el Auditorio Nacional y teníamos que hacer un premontaje, porque la verdad es que también el set que nosotros teníamos para el rival más débil, por lo menos en pesos, ya en desarrollo tecnológico pues no, pero es de los más caros en los que yo he trabajado. Entonces imagínate que te digan, Carlos Slim te dice, quiero que hagas el rival más débil en mi evento de Fundación Telmex. No, espérate, ¿no? Sí. O sea, no, pues no sé, tú dime cómo le hacemos, ¿no? Y no era solo eso, era que estás en un evento de 8 horas donde antes que tú canta Ben Ibarra y después de ti hay una plática con Magic Johnson o con un basquetbolista, un futbolista internacional. Y te dicen, y tienes 5 minutos para sacar todo, y que no, porque pues ahora yo voy a lo que sigue. Wow. Entonces fue muy interesante, pero hasta en el Auditorio Nacional terminamos haciendo un par de juegos en años consecutivos. Wow. Me parece un programa bien lindo. Ojalá hoy, yo soy fan de los game shows, me parece que eso que te hace con pegarte a la tele y concursar y participar y hacerlo aspiracional, o sea, el creer que ese cuate que estás viendo en la tele podría ser tú. De verdad hay gente que, bueno, hay hasta películas de eso, ¿no? De quiere ser millonario o algo así, de gente que cree que va a resolver su vida, ¿no? Participando en un programa, pero es cierto. A nosotros nos tocó ver cómo a mucha gente le cambió la vida participando en programas de ese tipo. Wow. Lo otro de lo que quería preguntarte es, porque yo leí por ahí esto de que la metodología Ironman o algo así. Tal. Por favor. O la locura del Ironman. O la locura del Ironman. Pero compártenos un poco. ¿Cómo llega? Ay, no sé cómo me meto yo en esas cosas. Te digo que esa onda de querer siempre como proponerse cosas nuevas y retarse a uno mismo, hay veces que llega a la locura o raya en la locura, y me parece que... Es más, yo diría, niños, no hagan esto en sus casas. Mira, no, la verdad es que vuelvo a lo personal. Yo estaba en una época en la que necesitaba demostrarme a mí mismo que valía la pena intentarlo, esforzarse. Nada más que llevé el esfuerzo otra vez muy lejos. Pero bueno, yo venía de una época difícil en lo personal. En una de las primeras, la verdad es que Movies en 20 años ha tenido 2 épocas de literal decir, ¿cerramos
o le seguimos? Y en esa época, de hecho, tuve que pedir un préstamo muy fuerte, asesorarme con de estas personas que se dedican específicamente a asesorar a empresas, pero lo hicimos desde la parte de amistad, o sea, como un tipo consultoría para decidir si declaramos en quiebra o no. Y también en la parte familiar yo estaba en una parte como difícil y me di cuenta que a lo mejor lo primero que tenía que hacer era recuperarme a mí y estar yo fuerte para poder enfrentar todo lo demás. Otra vez, entendí el fuerte muy mal, ¿verdad? Porque demasiado literal. sí, es la mayor disciplina a la que yo me he tenido que meter en mi vida. Eran de 6 a 8 horas de entrenamiento diario, competencias por todos lados. Es un deporte muy caro también. Yo empecé corriendo, la verdad es que, y es algo que no he dejado de hacer, a pesar de que hoy tengo ya una lesión importante que me dicen no puedes correr, no lo he dejado de hacer, pero yo empecé corriendo y ese feeling que te da, que a veces uno vive pero a través de alguien más, por ejemplo a mí que me gusta mucho el deporte cuando tu equipo gana y este tipo de cosas, sentir que tú eres el que está ganando, híjole, es algo que químicamente tiene una explicación y que te hace querer más, ¿no? Desde una perspectiva positiva, ¿no? De hecho, hay un programa que nosotros hicimos desde una idea original que se llama Kilómetro Cero, y justo era eso, o sea, como que abordábamos el deporte de eso, de es que siempre que llegas a la meta, sí lo festejas, pero el siguiente pensamiento es, ¿cuándo vuelvo a pasar por ahí? ¿Cuándo vuelvo a sentir eso? ¿Qué hago? Ahora quiero 10, ahora 20, ahora 40, y hay gente que se sigue, ¿no? Y entonces fue mi caso, yo me empecé a sentir muy bien físicamente, mentalmente, me di cuenta cómo eso me estaba ayudando también a corregir partes muy importantes en lo profesional y en lo personal en mi vida, y me quise quedar conectado ahí y atado ahí, ¿no? Entonces un buen año hablé con la familia y les dije, oigan, pues quiero aventarme a esto. ¿Cómo ven? ¿Me apoyan? Sí tuve que pedir apoyo porque, insisto, dejas de ser un padre presente, casi que necesitas que todo el mundo esté atento a ti, que te acompañe, los viajes se vuelven a donde tú compites, no puedes hacer nada porque tienes entrenamiento o porque te quieres parar al siguiente día. Y me pareció una disciplina muy interesante con la que hoy yo conecto y respeto a todos esos atletas o gente que veo que se mete a cosas que lo llevan a tener que ser así como tan disciplinados para lograrlo. El haberlo logrado me parece algo extraordinario, un gran ejemplo para mi hijo, por ejemplo, también, que en esa época él no deja de mencionarlo, ¿no? Incluso quiso hacer un Ironman. Después, obviamente, pues ya la vida te va llevando hacia otros intereses, pero creo que incluso lo que yo sembré en ellos de ponerte una prueba de ese tipo y lograrla, es algo que hoy me deja muy satisfecho, también muy consciente de que pues hay gente que se sigue y se dedica a eso. Yo otra vez, ¿no? Si yo hago esto, tendría que ser soltero o ser rico por otro lado. Y hoy, bueno, seguí haciendo triatlón y practicando el deporte y llevando también esa disciplina que aprendí ahí y esa capacidad de exponer o llevar el cuerpo humano, no solamente el cuerpo, sino la mente a niveles así, y ver que sí se puede, ¿no? O sea, que realmente si te lo propones y haces una estrategia, que creo que eso es importante, ¿no? Hay mucha gente que no lo termina, algo que yo aprendí y que hago en el deporte y que hoy le inculco a mis hijos es eso, lo que hagas, termínalo. Oye, papá, me metí a hacer karate y a las 2 semanas, no, ya no quiero, ahora quiero pintura. Está bien, termina karate y luego probamos pintura. Probemos, es importante que prueben de todo, que vean lo que hay en el mundo, que no se queden en que podían haber sido el campeón mundial de ping pong, pero como nunca nadie les dijo, oye, esta tabla que ves ahí sirve para jugar ping pong, y de repente es el campeón mundial de ping pong, pero es que nadie nunca se lo puso en el espectro, en las opciones. A mí me gusta darles las opciones, pero también me gusta enseñarles que cada meta requiere de una estrategia, de un camino, de un compromiso, y primero termínala, después decides cuál va a ser tu siguiente meta. Y creo que esto es algo que a mí en lo particular me enseñó este deporte, el Ironman, y que hoy puedo como inculcarlo a mis hijos, y creo que es algo que constructivamente es muy importante para lo que vayan a vivir en el futuro, ¿no? Totalmente. Claro. Oye, Héctor, y de hecho me surgen 3 preguntas, porque mencionas que el Ironman llega a ti en un punto crítico en tu vida. Sí. ¿Cómo balanceaste todo? Porque justo mencionaste antes de los horarios laborales y lo demandante que es esta carrera, y el estarte metiendo 8 horas simplemente a hacer ejercicio en un punto tan crítico para tu empresa, tu familia, etcétera. ¿Cómo es que lo balanceabas? Yo tenía un truco muy particular y ese de hecho lo sigo practicando hoy en mi vida. Más o menos mi ritmo de vida es, yo me paro entre las 5 y las 6 de la mañana. Siempre dedico ahí 15, 20 minutos, a veces media hora, lo que la mañana me permita, a planear mi día.
a mandar el mail que tengo que mandar, a bajar o hacer la búsqueda de la página que me hacía falta, a dejar corriendo un proceso de copiado, de bajar material, de y a ordenar, ¿no? Hoy voy a buscar a mi postproductor para esto, hoy le voy a hablar a tal cliente y voy a hacer esto. Eso para mí ya me abre un espacio mental y físico de decir, ahora sí, tengo 2 horas, ¿para qué? Para leer, para entrenar, para ya ponerme a trabajar lo que me va a tomar más tiempo. Y yo lo que le digo mucho a la gente que trabaja conmigo, insisto, respeto que cada quien tiene sus horarios y hay gente muy nocturna en nuestro medio, pero yo les digo que yo hay veces que antes de las 12 del día ya resolví todo lo del día por la manera en la que distribuyo y que tienes tiempo para enfocarte. Entonces, eso también me lo enseñó el Ironman, porque pues yo tenía que hacer eso, si no, no lo lograba, ¿no? O sea, tenía que avanzar lo que pudiera, después irme 4 o 5 horas a entrenar y después regresar a retomar lo que había dejado pendiente y a verlo del siguiente día. Y después, pues obviamente atender a la familia y todo lo demás que se requiere. Pero creo que hagas el Ironman, no hagas lo que hagas, esos superpoderes los vas teniendo conforme avanzas, porque justo te das cuenta que sí se puede, que si tú estás bien y estás fuerte mentalmente, puedes enfrentar de otra manera lo que hace 2 meses no encontraba salida. Entonces, cuando pareciera que a lo mejor es más complicado porque estás tan enfocado al Ironman que lo demás que tenías en una etapa complicada pudiera complicarse aún más, al revés, porque el Héctor que estaba enfrentando esta parte complicada también era otro, era uno más contento, más íntegro, más fuerte, y entonces enfrentabas y resolvías mejor esa parte. Wow. Entonces yo lo veo como un superpoder, porque en realidad no te das cuenta hasta que no lo empiezas a hacer, pero estar bien realmente, por eso hoy yo soy de los que defiende ese tema, ¿no? De sí mantenerte haciendo ejercicio, no por obligación, sino por una necesidad propia del cuerpo, ir a terapia, todo lo que haga que tú estés en una sola pieza para enfrentar todo lo demás, vale la pena y le tienes que dedicar el tiempo porque realmente es lo que te va a hacer o a lograr que seas la mejor versión de ti mismo y con eso estés con todas las armas para enfrentar todo lo demás, que se puede complicar, sí, pero dependiendo de qué lado de la historia lo veas y cómo lo enfrentes es lo realmente complicado o no que pudiera ser cuando empieces a buscarle solución. Wow. Y justo creo que ya respondiste un poco esta pregunta, pero por si hay algún punto que no has mencionado aún, ¿qué lecciones te dio el Ironman que replicaste en tu vida laboral o tu vida familiar? Aparte de lo que ya mencionaste de, pues claro, tener los horarios y darte el tiempo y que justo tu estilo de vida cambió para enfrentarte a estas situaciones mejor, pero también pasa en algunos casos que haces el Ironman, ¿no? Y entonces dices, este fue el mejor punto de mi vida, pero luego se te va olvidando o luego dejas de replicar esas cosas. Entonces, ¿qué es con lo que te quedaste que sigues implementando hoy en día? Sí, hay una respuesta creo que linda para eso. Yo tengo en la casa de ustedes, en un lugar como muy importante, un cuadro donde está la foto de Héctor Tostado cruzando la meta del Ironman. Y hay 2 mensajes muy importantes en ese cuadro. El primero es el agradecimiento eterno a mi familia por haberme acompañado y apoyado en ese momento. Ellos seguramente nunca se los he dicho así directo, pero no me apoyaron en el Ironman, me apoyaron a salir adelante como hombre, ¿no? De lo que yo estaba viviendo en ese momento. Wow. Pero debajo tiene una frase que dice que el Ironman es no es otra cosa que una persona común que un día soñó hacer algo fuera de lo común. Yo creo que esa sería la experiencia, la enseñanza que a mí me dejó. Porque bueno, vuelvo a lo que hablábamos en un inicio, ¿no? O sea, el atreverse, el buscar y que de repente alguien de frente te diga, no, o sea, ni le muevas por ahí, tú no estás hecho para eso, tú no lo vas a lograr, tú no vas a llegar ahí. Iniciar o por lo menos darte cuenta que si no era para ti, darte cuenta y llegar al punto en donde digas, sí, tienes razón lo que me dijo, pero me di cuenta yo, no me lo tuvo que decir un tercero. Creo que ese es el aprendizaje más grande y el que hoy trato de aplicar y transmitir a los demás, ¿no? Hace poco platicaba, ahora que mi hijo cumplió 18 años, yo le decía, sueña, pero al mismo tiempo ármate de las herramientas para que logres ese sueño, para que ese sueño sea prueba de todo. Entonces, es eso, ¿no? O sea, yo sé que es muy trillado eso de nada es imposible y de los sueños y a lo mejor a los chavos ya están medio hartos de ese tipo de cosas, pero cuando ya lo vives en carne propia y te das cuenta que sí se puede mientras, otra vez, estés dispuesto a hacer el esfuerzo. Hay que hacer el trabajo. A crear una ruta y una estrategia para lograrlo y como yo le digo a mi hijo y que tengan las herramientas para
saber, ok, si no es por aquí, entonces me voy por acá. Y yo ya tenía planeado esto. Híjole, esto sí no lo había contemplado. ¿Cómo le hago? Pero entrar en ese análisis interno para así llegar y no pertenecer a ese, que creo que a mí en lo personal es algo a lo que yo le tengo pavor. Siempre el caer en ese hueco o pertenecer a ese grupo del que no llegó, no logró o por lo menos no lo intentó, es algo que a la fecha sigo no dándome permiso una vez que tomo un camino. Entonces creo que ese es el aprendizaje más importante, ¿no? O sea, somos un puntito en el mundo, pero no significa que no nos podamos poner metas que parecieran no corresponder a nosotros si encontramos y buscamos el camino para llegar a ello. Y justo la frase que mencionas que tienes en el cuadro era como un poco mi tercera pregunta de este hombre común que hace algo fuera de lo común. Mi pregunta iba hacia, bueno, veo un factor común en tu historia desde que entras a la universidad y te dicen solo 4 de ustedes lo van a lograr, los demás van a estar en un taxi. Exacto. Entonces, justo la pregunta va hacia cómo logras vencer estos miedos, que creo que es un factor que también has mencionado mucho. El que no levanta la mano es porque tenía miedo, ¿no? O a mí, justo el no querer estar aquí fue el vencer el miedo. ¿Cómo logras, ahora sí que para todos los que nos están escuchando que quieren llegar a tener una trayectoria, siquiera una tercera parte de lo que tú has tenido, ¿no? ¿Cómo logras vencer estos miedos? ¿Cómo callas esa voz cuando te dice que no? Yo me considero a mí mismo uno de los mejores amigos del miedo. Desde el miedo como género. O sea, yo siempre le digo, por ejemplo, a mi esposa, es que no puede, de verdad no duerme 3 días y ve una película de miedo. Y yo a la fecha le sigo diciendo, le hace falta miedo a mi vida, ¿no? O sea, yo podría ver películas de miedo todos los días. Es más, yo quiero salir en esta película. A lo mejor podría haber sido un buen director de películas de terror, no lo sé. Pero bueno, me considero un buen amigo del miedo. ¿Por qué? Y esto es algo que también platico constantemente con mis hijos. Y lo pongo en ejemplo porque sé que hoy, o sea, mi hijo está por entrar a una etapa decisiva en su vida, que es estudiar su carrera, y seguramente muchos de los que ven esto están, por eso hago tanto esa mención, porque pues me recuerdo de pláticas que tengo con él. Y me parece que sí, el miedo siempre tiene que estar presente en tu vida, porque justo cuando algo te asusta, te provoca una reacción. Lo importante es qué reacción. Vas a voltear, vas a ver o sea, cuando algo te da miedo, eres de los que te metes en la cama y no quieres ni prender la luz porque no sabes qué es lo que te está haciendo ese ruido, o eres de quienes lo prende, volteas a ver y enfrentas lo que está ahí, independientemente de que sepas que puede terminar asustándote más o generándote una reacción que no tenías pensada. Pero me parece que si el miedo te congela, entonces no eres un buen amigo del miedo. Si el miedo te ayuda a reaccionar y lo mantienes a dosis adecuadas dentro de tu cuerpo y dentro de tu vida, justo es lo que hace que tú de repente digas, cómo fregados, ¿no? ¿no? O sea, este cuate me dijo, no, pues lo vamos a hacer. Creo que eso tampoco es bueno en cierta medida, porque uno no puede vivir queriéndole demostrar al mundo que puede, ¿no? Sobre todo porque cuando no puedes también la frustración puede ser mayor, te caes de un escalón muy alto, pero a mí me parece un valor súper importantísimo el hacerse amigo del miedo, siempre y cuando ese te ayude a reaccionar y a buscar el camino, ¿no? Algo, perdón, no sé, a lo mejor tiene o no mucho que ver, pero algo que yo platicaba con mi hijo cuando tuvimos como esta primer plática de las calificaciones y si el 10 era bueno o malo. Yo siempre he sido de la postura de el 10 es bueno y malo, y el 8 es bueno y malo, y el 5 es bueno y malo, si tú tomas una decisión y sabes qué hacer. No es una calificación, es, híjole, yo tengo 5 materias, de esas 5 esta me está costando, me da pavor, me da miedo el profesor. Ok, ¿qué vas a hacer? El director de la escuela o tus papás no te van a decir, ay, pobrecito, te dio miedo. No te preocupes, no hagas esa materia. No, tienes que ver cómo vas a enfrentar esa materia, y si ya viste que es la que más te costó, bueno, haz una estrategia para que no te gane. A mí, si a pesar de que la hiciste, tuviste que repetir la materia, bueno, eso ya será otra plática. Pero lo que yo no acepto es que me digas, es que mi maestro, es que me costó mucho trabajo, es que yo nunca he estado hecho para las matemáticas. Por eso, vas a enfrentar un montón de matemáticas en tu vida. ¿Qué vas a hacer con eso? No es pasarla, es qué hiciste para pasarla. ¿Cómo te enfrentaste tú a eso? Entonces, creo que el miedo en ese sentido es bien importante, porque la mayoría nos congelamos, te caes y ya no quieres volver a pasar por ahí. O sea, son como reacciones muy típicas y muy naturales del ser humano. Y creo que quienes como si se diferencian, unos de otros, es cómo enfrentan ese momento de miedo, de
de duda, pues sí, de inseguridad y cómo van adelante, ¿no? Creo que es por ahí. Te pedimos que no le tengas miedo a nuestra dinámica de cierre, que es una dinámica muy sencillita. Sí. Bueno, básicamente son palabras más bien que te vamos a decir. La primera palabra, concepto, oración que se te venga a la mente, esa es como la respuesta. Vale. Lo que le llaman el ping pong. Exacto. Hace un rato que lo mencionabas, mira. Pero, o sea, me vas a decir una pregunta y yo tengo que soltar una palabra. No, perdón, respuesta. más bien yo te voy a decir la palabra. Okay. Una palabra y tú Una puedes palabra. responder con una palabra o puedes elaborar un poquito más si quieres. Ok. Ok, nuestra primera palabra es entretener. Responsabilidad. Mensaje. Conexión y algo básico para el ser humano. Creo que algo que yo disfruto por encima de todo en la vida es eso, conectar. Ok. Trabajar. Esto es importante porque quiero tener cuidado de cómo expresarlo. Nunca una obligación. Ok. Producir. Magia. Equilibrio. Griegos, y lo digo rápidamente, es que para mí a nivel literatura algo con lo que vivo desde secundaria es cómo los griegos entendían el tema del equilibrio, ¿no? Que siempre están los lados opuestos y que llegar al equilibrio muchas veces es lo más difícil, pero lo más importante porque te mantiene en un tema de estabilidad. Entonces, en ese sentido es algo que yo siempre busco muchísimo. Me encanta irme de repente hacia la izquierda y a la derecha, pero porque creo que es la única manera de encontrar el centro. Cuando tienes otra vez toda la información, lo voy a decir muy vulgar, pero como todos los pelos en la mano para saber exactamente dónde está el punto al que quieres ir. Y para mí ese punto al que quieres ir es el equilibrio. El equilibrio. Ok, responsabilidad. Es una palabra muy fuerte. Pues sí, eso, una palabra muy fuerte. Curiosidad. Mi naturaleza. Miedo. Lo que todavía me falta por enfrentar en gran parte de mi vida. Perfecto. Yo quiero agregar unas más. Comunicación. Una de las necesidades básicas del ser humano. Iron Man. No lo vuelvo a hacer. Esperemos que salga Iron Man 7 muy pronto y lo podamos ir a ver al cine. Bueno, ya no sé en cuál van. Va a regresar, pero ya no es Iron Man, ya es el malo. Exactamente. Y quería terminar con familia. Lo más importante en mi vida. Parece que yo desde el día 1 que nací, alguien dijo, este cuate quiere ser papá. Sí. No, la verdad es que es algo con lo que tengo muy clavado y para lo que vivo y disfruto mucho y agradezco el haber formado hoy la familia que tengo. No la cambiaría por nada. Que esta Bloa Talk además es muy especial porque tenemos a la familia aquí siendo parte de la producción. ¿Qué tal? Exacto. Sí, muy bien. Héctor, ha sido un gusto que estés aquí con nosotros. Por favor, compártenos tus redes, las redes de Movies, donde podemos seguirte. Claro, bueno, pues todo lo de Movies lo encuentran como Movies MX, tanto en Facebook como en Instagram. Movies es M-U. Se escribe M-U-V-I-S. Como le escribiría un niño de 8 años y le dices, ¿cómo se escribe Movies? No lo piensen en inglés. Exactamente. No sabes cómo me cuesta. Hay veces que cuando estoy dando mi correo, mejor yo te lo escribo. O mejor mándamelo al Gmail, porque si no me lo vas a mandar y no va a llegar. Otro. Fonéticamente, sí, hacemos la referencia al inglés. Sí. Y bueno, como personales estoy como Mr. Toaster. Así me encuentran. Todos me dicen, soy Héctor Tostado y nadie me ha dicho Héctor en mi vida. Y todos me dicen Tostado en cualquiera de las versiones que se te pueda ocurrir. Seguramente ahorita ya se les ocurrió en un par, pero sí. me respondo a todas ya respondo. Y nos pasa un fenómeno muy importante, que es que al pertenecer al mundo de las agencias, luego a donde uno menos pone atención para el tema de redes y eso es en casa. En realidad usamos mucho las redes, no somos mucho de comunicar. Hoy fuimos a este evento, hoy hicimos esto, eso lo dejamos para que las marcas puedan hablar de lo que ellos hacen. Nosotros nos gusta estar detrás como una empresa de servicio, pero sí es un medio en el que muy rápido se pueden enterar si necesitamos gente para algo, o sea, lo usamos para eso, para conectar mucho justo con el mundo laboral. Y entonces pues a lo mejor pueden estar pendientes de ahí. Pues miren,
y empezamos a trabajar en algo juntos. Para que lo sigan. Sí, sí, Exacto. sí. Muchas gracias, Héctor. Muchas Katia, gracias. muchas gracias. ¿Dónde te encontramos a ti? Claro que sí, muchas gracias a ustedes. A mí me pueden encontrar como Katia con 2As, .jaramillo en Instagram o TikTok. ¿Y a Muy usted, bien. doctor? ¿Cómo Yo lo los encontró? espero como Carlos A. Mendiola o Carlos Andrés Mendiola en Instagram, en TikTok y aquí en YouTube. Y desde luego sigan las redes de Blua Media. Y bueno, nos vemos y nos encontramos en una próxima Blua Talk, donde está la inspiración.